Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestro estudio de la Escuela Sabática. Es un placer para mí tenerlos con nosotros y agradeciéndoles también a cada uno de ustedes que están en sus casitas el haber tomado este tiempo para acompañarnos y disfrutar de este tema tan hermoso que es la lección y se llama Un modelo para un mundo mejor. Es hermoso tener un modelo, es hermoso tener un patrón para poder seguir en la vida y ser buenos ejemplos para los demás. Es un placer para mí presentar a nuestros invitados de cada semana que son de casa. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Muchas gracias, bienvenidos amigos, complacidos de que estén de aquel lado para que juntos estudiemos la palabra de Dios, con ganas de mirar textos bíblicos, ideas de la palabra de Dios acerca de un modelo para un mundo mejor. Dios lo propone en la Biblia, es cuestión de conocerlo y hacer nuestro esfuerzo para que ese mundo sea posible aún en nuestro tiempo. Bienvenido, Pastor Álvarez, ¿cómo está usted? Es un placer tenerlos a ambos con nosotros. Gracias, hermana Celia, qué alegría nuevamente, qué gran gozo y ante todo las grandes expectativas que tenemos en una lección que es maravillosa. Qué lindo es tener un modelo, ¿verdad? Un plan. Todos deberíamos de tener un plan para nuestras vidas. Y Dios tiene un plan también para esta tierra, para este planeta. Y vamos a ver en qué consiste ese plan, cuál es su propuesta. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Es un estudio maravilloso porque ahí vamos a ver cómo es que el Señor dio al hombre las bendiciones. En Génesis 12, versos 2 y 3, nos dice algo, fue una bendición, es una promesa que le dio a Abraham, y dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y haré de ti, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Pero esa promesa fue a cambio de algo, fue de obediencia, a cambio de su fe, a cambio de la constante obediencia que Abraham ha tenido. Pastor Contreras, todas esas promesas que el Señor le dio a Abraham fueron cumplidas, porque a pesar que al principio dice, bueno, ¿y de dónde nos va a salir esta gran nación que no tengo hijos? Pero sin embargo se lo cumplió. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Esperamos las promesas luego, pero no siempre el Señor cumple sus promesas en el momento, sino que hay que tener paciencia. Nos prueba la fe, ¿cierto? Así es. Cuando todo esto ya le prometió al Señor, le cumplió al Señor a Abraham su promesa y luego los llevó a la esclavitud. ¿Cuál fue la razón que los llevó a la esclavitud, pastor? Después de una gran promesa de bendición, promesa de todo eso, pero ¿por qué? Es buena la pregunta. En la palabra de Dios aparece el momento en que Abraham celebra un pacto, pero se duerme, sueña que hay una oscuridad y entonces a partir de allí, incluso no había hecho muy bien el pacto, la celebración de la muerte de animales, como cuenta allí el texto, y entonces Dios se le revela que su pueblo que comenzaba a fructificar,
No obstante, la plenitud de esas bendiciones, como Pablo enseña en el Nuevo Testamento, se dan en la persona de Cristo. En él serán benditas todas las naciones de la tierra, más que en Isaac, que fue el hijo de Abraham. Entonces, Dios cumple todas las promesas, pero en el medio aparecía este espacio de esclavitud. Dios en su providencia sabía el porqué. Tal vez es una gran lección para nosotros los motivos que pasó allí en aquel momento. Cuando habían progresado Jacob y toda su gente, no hicieron como hizo Abraham. Abraham, cuando él progresaba, se movía de un lugar a otro, pero finalmente trató de mantenerse aislado del mundo que lo rodeaba. Notemos, por dar un ejemplo, cuando al final de la vida de su esposa Sara, que ella fallece, Abraham va a pedir a los vecinos un pedazo de tierra para enterrar a su muerta, dice así. Y los vecinos, que lo respetaban mucho, lo veían como un príncipe de Dios, prefirieron obsequiárselo, a lo cual Abraham, de muy avanzada edad, conserva tal lucidez que no acepta arreglos con los vecinos paganos. Él promete pagarles, darles el justo precio por el terreno y allí enterrar la muerta. A pesar de la insistencia de los vecinos, prevaleció la voluntad de Abraham. Esto significa que al final de su historia, Abraham nunca se mezcló con los paganos. ¿Qué pasó con los descendientes? Ahí está la historia. ¿Por qué la esclavitud? Dios quería prosperarlos tremendamente a la descendencia de Jacob. 70 personas, 75 dice el Nuevo Testamento, la Septuaginta, entran a Egipto. Progresan tanto y sin embargo no se olvidaron del comportamiento de su ancestro, de Abraham. ¿Cuál era? Rápidamente salir. En lugar de ello se quedaron muy cómodos. Surge un nuevo faraón que no reconoce la obra humanitaria que hizo José en favor del país y entonces los toma presos. Y allí viene la calamidad para el pueblo israelita. Saquemos una lección. Yo normalmente extraigo, todos debemos extraer lecciones de la Biblia. Aprendamos de estos grandes como fue Abraham. Tener distancia, Dios enseña esto. Esta es una lección importante. Si nos mezclamos finalmente con paganos en un comportamiento peligroso, finalmente podemos quedar atrapados en ellos. ¿Algo que agregar, Pastor Álvarez? Sí, yo puedo ver aquí la propuesta de Dios, un modelo para un mundo mejor. Y la propuesta de Dios, su base, su fundamento es el amor. Me encanta esa palabra, ¿no? Y vemos nosotros que las promesas a Abraham, como bien se dijo, promesas realmente de bendición, de restauración. Mas sin embargo, vemos nosotros que lo que era un gran privilegio para el pueblo, para esa nación, en este caso, esa pequeña nación que se estaba formando, ese privilegio era representar el carácter de Dios. Muy bien. Ese era el punto principal. Y ese carácter está fundado en su amor. Y eso es lo interesante. Ahora vemos, 400 años después, vemos que ese carácter o esa nación naciente, que ahora ya eran numerosos, estamos hablando de casi 1 millón de personas, ¿no? ¿Qué sucedió con ellos? Olvidaron esos privilegios. Olvidaron el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ahora los vemos en una situación incómoda y difícil. Pero más sin embargo, Dios todavía, el modelo de su plan para un mundo mejor todavía persiste. Para ellos, nuevamente, ¿qué fue lo que sucedió? Y vamos a verlo, ¿no? Cómo ese plan, ese modelo, Dios desea que sus criaturas, aquellos que han hecho un pacto con Él, y ahí están los puntos principales, ¿no? Aquellos que han hecho una promesa, un pacto con Él, sean los que le representen tal como lo Él es, en su pureza, en su carácter, en su bondad, en su compasión. Son los puntos de la base de este plan. Así que va a ser una gran bendición realmente ver un modelo para este mundo y las aplicaciones que hoy tiene para nuestras vidas diarias. ¿Algo más que agregar, Pastor? No. Ya que vimos que después de, yo pienso de que a causa de una desobediencia es que se llevó todo esto a cabo de la esclavitud,
porque si bien es cierto de que fue una promesa a ese querido pueblo del Señor, el mismo querido pueblo se apartó del Señor. Dios siempre estaba allí, pero ellos se apartaron. Un grupito chiquillo quedó todavía adorando al Dios viviente. Pero sin embargo, Pastor Álvarez, a pesar de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, ¿Dios se apartó de ellos? El mensaje es que siempre Dios nos escucha, siempre Dios nos oye. Dice que escuchó el clamor de su pueblo. Es cierto, estaban ya en un cautiverio de 4 siglos. Y de una u otra manera, como bien usted lo dijo, hermana, hay un grupo siempre, hay un grupo fiel, un remanente, un reivindicador del nombre de Dios. Y ellos clamaban a Dios y Dios escuchó. Entonces podemos ver en todo esto que en los actos diarios de nuestra vida, que aún miremos que las condiciones de este mundo quizás son difíciles, casi la vida es inexistente, mas sin embargo todavía Dios está en control, todavía Dios nos escucha, no importa lo más bajo que nosotros hemos llegado. Dios, como dice su palabra, ¿no?, siempre inclina su oído, no solo para escuchar nuestros clamores, escucha a los suyos, entre otras cosas. ¿Por qué razón? Sabemos nosotros que de una u otra manera hay un enemigo que nos engaña, nos molesta, nos perturba. Por eso es de que en cada palabra que nosotros leemos en la Biblia, ¿qué es lo que es? Dios está pronunciando. Dios está constantemente a través de sus promesas, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Moisés. Dios prácticamente, leamos ahí por ejemplo, podemos leer en Éxodo 3:4. Ahí podemos leer a través de la palabra de Dios. Leamos por favor en Éxodo capítulo 3, verso 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, ¿quién es el que estaba tomando la iniciativa? Dios. Eso es lo interesante, que Dios siempre está tomando la iniciativa por nuestros problemas. Y luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Miren qué importante, Dios toma la iniciativa, y eso es una esperanza para todo cristiano, que Dios siempre está tomando la iniciativa. Amén. En Éxodo 3:7 nos dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he aquí su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pastor Contreras, aquí nos dice que el Señor siempre estuvo dispuesto a escuchar. ¿Por qué es que entonces permitió tantos años de esclavitud? Hay cosas que pueden parecernos extrañas. Acordémonos que ya Proverbios 29:29 dice claramente que las cosas que están reveladas son para nosotros, pero hay cosas que no están reveladas y no podemos saberlas. Lo que está escrito allí en la palabra de Dios, esto nos va a ser útil entenderlo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuál era el plan de Dios? Así ha pasado o pasa aún incluso con la venida de Cristo. 2000 años desde que se hicieron las promesas en el primer siglo hasta la fecha y no se ha cumplido la tan anhelada venida o retorno de Jesucristo. Dios tiene sus propósitos, pero miremos el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Allí dice que venido el cumplimiento del tiempo, allí es, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el cumplimiento del nacimiento del Mesías, según lo anunciaba Miqueas capítulo 5, versículo 2, los tiempos de ese Mesías lo trae Daniel capítulo 9, allí que en la profecía de las 70 semanas. Por lo tanto, parecía que pasaba mucho tiempo, pero venido el cumplimiento del tiempo. O aún miremos el texto de Marcos capítulo 1, versículos 14, 15, otro tanto también.
en que Jesús predica diciendo que ha venido el tiempo, se ha cumplido, y la gente no sabía a qué se podía referir. Cuando dice, versículo 15, ahora después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿El tiempo de qué? La aparición del Mesías. Por lo tanto, Dios maneja un tiempo que el hombre no lo puede desentrañar, a menos que estudie la palabra de Dios y conozca símbolos para saber, ok, estamos cerca del cumplimiento de tal o cual símbolo. Cerca, pero no necesariamente que ya sabemos día y hora, porque no se nos está autorizado investigar o descubrir, ya que el tema del tiempo está prohibido, estudiarlo después del cumplimiento de ciertas profecías. Lo que importa es, Dios maneja su tiempo, confiemos en Él, aunque no nos quede claro por qué tanta demora, pero Dios es sabio, como Jesús le dijo a Pedro: lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Gracias, pastor. Hermano. Sí, me gusta esta parte que Dios propone en su palabra, ¿no? Como parte de este plan. Es un plan sustentable. Me gusta eso, ¿no? Y es un plan viable. O sea, entre otras cosas, Él sustenta y Él es un plan que de una u otra manera cualquiera lo puede cumplir. ¿Por qué razón? Al Señor del cielo se lo representa como levantando al caído. Por eso es viable. No importa la situación, hasta qué punto hayamos caído como sociedad o como individuos, Dios siempre está levantando al caído. Es un principio que Dios tiene. Ahora, ¿a quiénes levanta Dios? Aquellos que guardan el camino del Señor. Y eso me encanta. ¿Quiénes son aquellos que guardan el camino del Señor? Mis hermanos, aquí nosotros vemos que Dios desea establecer un nuevo tipo de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad quiere Dios? Una sociedad diferente. Eso es lo que quiere Dios, una sociedad diferente, una sociedad establecida según sus promesas. Eso es lo que quiere Dios, una nueva sociedad. Una sociedad en la cual los hombres totalmente confíen ¿de quién? De Dios, como su única autoridad. Y esa es la base del plan. Si confiamos en Dios, ¿qué sucede? Dios nos va a sustentar y Dios nos va a ayudar, no importa qué tan bajo estemos. Pastor Álvarez, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, eran esclavos. Ellos no tenían absolutamente nada, pero sin embargo, el Señor dijo que los iba a sacar con poder, hasta con riquezas. ¿Y cómo es que con riquezas cuando ellos no tenían ni un 5? Pues todo al contrario, los exprimía el pueblo de los egipcios. Comían porque les daban de comer, pero ellos no tenían absolutamente nada. ¿Me puede explicar eso, por favor? Primeramente vemos algo interesante. Recuerde que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Es cierto, ellos fueron oprimidos por 4 siglos, 400 años. Pero recuerde algo bien interesante, el plan de Dios es sustentable. Amén. Esa es la base de todo esto. Ellos, es cierto, estaban en una sociedad donde eran esclavos. Pero lo que más me llama la atención es que esa sociedad pagana a los cuales ellos servían, crecieron de una manera, podría decirse, más que cualquier otra nación. Obtuvieron riquezas. Y yo puedo ver la riqueza. Y esa riqueza la obtuvieron a través de ¿qué? A través del trabajo de estos hombres de Dios. Abundaban grandemente. Si nosotros leemos esos relatos, vemos cómo ese pueblo enriqueció grandemente. ¿Como consecuencia de qué? Que había un pueblo que Dios había prometido bendecirlos. Y por lo consiguiente esa bendición ellos participaron también de esa bendición. Y me gusta ese punto bien importante. Pastor, sí, perdón. ¿aún más? Okay. Sí, quería terminar con esto. Sí, perdón. Dios les daría favores. ¿Como consecuencia de qué? Dios es justo. Como consecuencia de esto, Dios les daría favores.
los milagros que se realizaron para su liberación. ¿Cuál era el punto principal en todo esto? Ellos no iban a ir como miserables a una tierra donde Dios los llevaba. Ellos tenían que ir con poder. ¿Por qué razón tenía que hacerlo de esa manera? Para que vieran que el Dios Todopoderoso es el que sustenta todo, porque todo proviene de Dios. Ahí vemos que hay un Dios que su trabajo, su plan es que el beneficio siempre de aquellos que Él ha criado. Y por lo consiguiente, podría decirse en términos modernos, los despacha con grandes riquezas. Ahora, ¿cuál es el punto en todo esto? Cuando ellos fueron siervos, es cierto, siervos de Egipto, siervos de gente impía, sí es cierto, ellos fueron siervos, pero Dios les otorgó favores. Y eso es lo que les dio gracia. ¿Para qué les dio gracia a ellos? Mis hermanos, para que fueran de testimonio al mundo, que cuando uno es siervo, no importa la circunstancia, debe ser uno fiel y Dios ahí lo abunda y lo prospera a uno. Pastor Contreras, ¿algo? Quiero agregar que Dios es tan bueno, a la pregunta que usted hizo, Celia, de cómo es que un pueblo tan pobre, paupérrimo, esclavo, podía salir enriquecido. En primer lugar, eso tiene que ver con el tema del tiempo que usted hizo la pregunta. Dios conoce tan bien los hechos y el tiempo que solamente le pide a su pueblo que confíe, que Él los va a bendecir. Y esto se muestra en Éxodo capítulo 3, cuando Dios pide que se aparezca Moisés y demás gente, ancianos, a quienes les va a explicar la profecía, podemos decir así, los hechos que van a ocurrir de ahí en más para con el futuro, a tal punto que ya les anticipa, el faraón no va a querer escuchar, los voy a destruir, las plagas, y ustedes van a desposeer a todas las vecinas, a toda la gente de Egipto, se van a llevar toda la riqueza. Voy a invitar a que leamos el texto de Éxodo capítulo 3, la profecía de Dios. Esto lo miramos en versículo 16 en adelante. Muestra que Dios ya conoce y pide que el pueblo confíe en Él. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo, jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ahí se están anunciando las plagas. Reitero, es una profecía que Dios le da al pueblo, y aún sigue más, para que el pueblo confíe. Así pasa hoy. Dios pide que confiemos, pero a veces sufriendo las calamidades del momento, las desgracias, las tristezas, las desventuras, nuestra fe flaquea y ya no seguimos confiando en Dios. Sigue más. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías que hasta ese momento tenían. Están muy pobres, paupérrimos, siendo esclavos. ¿Qué dice luego? Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahí nos queda clarísimo. Entonces, cuando uno está sufriendo, de hecho, se aparece Moisés al pueblo, y no se dio tan fácilmente como el pueblo suponía. Al contrario, vinieron más azotes. Recordemos cuando Moisés plantea al faraón, así tan simple como lo había escuchado de parte de Dios. Dios dice que nos dejes ir camino de 3 días. ¿Pero quién es ese Dios? Yo no conozco a ese Dios. Y ahí les dio más trabajo, más castigo, más azotes, que luego el pueblo protesta contra Moisés. ¿Qué nos hiciste? Nos hiciste más daño. Creíamos en tu promesa, estábamos felices, ahora estamos de terror. Entonces ahí se prueba la fe. Así hoy, amigos, las promesas de la palabra de Dios están de un mundo mejor. Dios nos dice: así es lo que yo presento. Pero ocurre que la fe nuestra se prueba porque hay un tiempo de espera, un tiempo en el que seguimos sufriendo. Aparentemente no aparecen los cambios inmediatos como querríamos, porque no estamos preparados para ello, por causa de nuestra fe.
Si tuviéramos más confianza, saquemos lección de lo que pasa, aún la historia sigue allí, pero Dios cumplió su palabra, los destruyó totalmente, salieron enriquecidos, pero la pregunta que nos haríamos es, ¿quién le devuelve a Dios la tranquilidad, la paz que Él podría haber recibido de parte de un pueblo a quien se le da la profecía y que en lugar de tributarle gratitud, más bien tributaron palabras fuertes, duras contra Moisés, aún contra Dios, porque no veían el cumplimiento de esas promesas? Así puede pasar hoy. Seamos fieles, firmes, avancemos en confianza en medio de las desventuras, porque Dios prometió lo que está en la Biblia y lo va a cumplir. Amén. Amén. Pastor Contreras, el Señor sacó al pueblo de Israel y los llevó al desierto. Pero Él tenía un propósito de ponerlos en el desierto. ¿Cuál fue la base fundamental que Dios puso para una mejor sociedad entre ellos? ¿Cuál fue la base de Dios para los egipcios, para los israelitas, perdón? Siempre va a ser la obediencia y la fidelidad a la voz de Él, al mandato de Él. Cuando se fueron al desierto, hay un momento en que las hordas egipcias aparecen ya como que reaccionaron tardíamente ante semejante despojo, ante la huida, el éxodo, la partida de los esclavos, y al reaccionar pues toman las armas y a perseguir a toda esa gente y destruirlos de una vez. Y sin embargo, cuando Dios los lleva al desierto, hay una porción allí en el texto donde el pueblo se ve angustiado. Tienen enfrente el mar, al lado las montañas, detrás las hordas egipcias. ¿A dónde van a ir? Y entonces muchos desanimados más bien pretendían capitular, hacer un plan de rendimiento, de rendición, de postrarse ante los enemigos y reconocer que tenían que seguir siendo esclavos. Ese no era el plan de Dios. Dios los vuelve a probar. Y allí aparece el portento nuevamente tremendo de parte de Dios. Así como las plagas y el despojo absoluto de Egipto, ahora el gran milagro de la apertura del Mar Rojo. Solamente Moisés fue fiel en creerle a Dios, en obedecer su mandato, en guiar a ese pueblo y hacer tremendos milagros. Y no obstante hay un texto en Hebreos capítulo 3 donde Dios dice, 40 años citando el Salmo, yo estuve con ellos y siempre fueron probados y ellos dudaron de mi palabra. Y Dios quedó ofendido. Yo veo que es una gran lección. Ahí tenemos el texto de Hebreos capítulo 3. ¿Con quiénes estuvo el Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Protestaban permanentemente. Hoy, esa es la gran lección. Hoy confiemos, para eso nos da la promesa de la Biblia de un modelo de un mundo mejor. Y los modelos bíblicos van apareciendo entre idas y venidas, altas y bajas, un pueblo que cree, luego que duda, que se fastidia, Dios que interviene amorosamente, que tiene paciencia, pero aquellos que creen en Él son los que van a heredar ese mundo mejor, como cuenta Hebreos capítulo 11, texto que en un momento más vamos a leer. Él es el constructor de una nueva ciudad, y solamente van a morar en ella aquellos que creyeron, que fueron fieles, que aguantaron, que siguieron ese modelo de un mundo mejor. Pastor Álvarez. Sí, vemos que en este modelo, en este plan divino para el mundo y la propuesta de Dios para un mundo mejor, vemos que hay una constitución. Como todo país, como todo gobierno, tiene una constitución. Y esta constitución, ahí se enumeran los principios que van a regir, los principios rectores. Y estos principios están basados en el plan de Dios, en el modelo divino de Dios para este tiempo, están basados en los mandamientos de Dios. Dios había liberado a su pueblo y vemos cómo lo liberó, con gran despliegue y poder. Pero inmediatamente, y después de pasar el Mar Rojo, inmediatamente está la proclamación de esa constitución, de esa base, que va a ser el fundamento. Y primeramente es amar a Dios. El gran mandamiento, y ahí lo podemos leer nosotros en San Mateo capítulo 22, verso 37. Leemos lo que Dios ha establecido. Jesús le dijo,
Si vemos el contexto de todo esto, había una pregunta. Vamos al 36. Ya. Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta de un intérprete de la ley. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento, pero ahora viene el segundo. Vamos al segundo. Y el segundo es semejante. Cuando dice semejante, tiene la misma relación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran fundamento del plan divino, de ese plan maravilloso para este mundo. Ahora, ¿por qué razón? Porque aquí están los principios de amor que Dios desea para sus criaturas. Es cierto, y ahí están todos, y nosotros podemos repasar todo esto. No tenemos tiempo, y en Éxodo capítulo 20, del 1 al 7, al 17, perdón, están todos. ¿Cómo podemos repasar todo esto? Pero mis hermanos, estos son actos muy específicos. Aquí en esto hay pensamiento de Dios, hay grandes motivaciones. ¿Para qué? Para hacer las cosas. ¿Cómo debemos de hacer las cosas nosotros? ¿Cómo debemos nosotros ser imbuidos en ese plan de Dios? Por eso, aquí hay algo que en un comentario de Inspirado dice: la ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren qué encierre. ¿Qué es lo más importante para Dios? Es que nos amemos tanto a Él mismo como al prójimo. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. Si no amamos a Dios, si no amamos a nuestro prójimo, ¿qué sucede? Estamos viviendo en un mundo falso, que es el mundo que Dios no desea. Entonces de ahí es donde viene cómo nosotros, cuál es la base de todo esto. Y ahí vienen los verdaderos adoradores. ¿Cómo nosotros vamos a amar a Dios? Y ahí dice aquí, el adorar a Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de raíz de egoísmo, porque vivimos en un mundo egoísta. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, ¿qué sucede? Nos despojamos de todo egoísmo, de todo interés personal y de todo mundo material. Por eso la clave aquí, prácticamente, y ahí vemos cómo Dios lo dice: haz esto y vivirás. Esos son los principios de este plan divino, la propuesta de Dios para un mundo mejor. Gracias, pastor. Pastor Álvarez, el Señor ama a todo el mundo, ama a pobres y ama a ricos, pero sin embargo Él tiene mayor preocupación por los esclavos, por las viudas, por los huérfanos y los extranjeros. ¿Cuál fue el mensaje que le dio el Señor a los israelitas para beneficio de todos ellos? Me refiero a esclavos, viudas y huérfanos. Claro. Aquí vemos nosotros ya entrando prácticamente en los otros principios, mi hermano. Y qué lindo cuando pusimos en el sábado anterior, ¿quién es mi hermano? Y vemos nosotros aquí en Éxodo capítulo 23, verso 9. Éxodo capítulo 23, verso 9, ¿verdad? La razón. Dice Éxodo, por favor, vamos a Éxodo 23, 9, dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Mis hermanos, ¿por qué razón Dios nos habla de esta manera? Porque nosotros fuimos esclavos de alguna manera, así como el pueblo fue esclavo por 400 años. Y Dios, el carácter de Dios, es un carácter en el cual Él muestra compasión por aquellos que hoy necesitan prácticamente de un toque divino. Y ese toque divino se va a expresar o se va a manifestar a través de nuestra instancia. Por eso es que nosotros, aquí dice, debemos de recordar que fuimos esclavos. Yo no puedo, mi hermano y mi hermana, venir delante de Dios olvidando que yo fui un esclavo, que fui un hombre sometido a pasiones bajas. Yo no puedo venir de esa manera. Por eso es que yo tengo que tener compasión. Debo ser colaborador de Cristo en esta obra. ¿De venir a qué?
a aquellos que también estuvieron en la misma situación que yo estuve. Entonces, aquí vemos nosotros, es cierto, en la gran proclamación que hizo Dios en el monte Sinaí, había una gran celebración de libertad, pero esa libertad me traía deberes, primeramente con Dios, para con Dios, y ahora el gran deber con mi prójimo. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos? Dios no quiere afligir a sus criaturas, como bien se ha malinterpretado a través de la doctrina del mismo infierno, que Dios se complacería en hacer eso. Claro que no es así. Dios es un Dios compasivo. Por eso, no nos tenemos que olvidar que fuimos esclavos. ¿Qué tan importante, Pastor Contreras, era que el pueblo no olvidara su pasado, el tiempo que vivieron amargo de esclavitud? ¿Por qué es que el Señor les decía que no? Perdón. Pastor Contreras, ¿qué tan importante era que el pueblo no olvidara la vida que vivieron en Egipto? Los mandamientos que Dios da se enraizan en una experiencia que el pueblo vivió. Y a partir de esa experiencia, que es muy querida al pueblo, que la podían recordar, digamos, en carne viva, como fue la esclavitud, Dios puede construir el mundo nuevo para ellos. Esto lo prueba Éxodo capítulo 20, el segundo versículo, el preámbulo de la ley de Dios. Los judíos lo toman como primer mandamiento junto con el versículo que sigue. Pero ambos versículos, el 2 y el 3, forman el primer mandamiento. Ahí dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces a continuación el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios podía entender que el pueblo no podía obedecer los mandamientos en la esclavitud. Así hoy también hay personas que pueden sentir la presión de sus parientes. Déjate el alcohol, déjate esto, déjate lo otro, de hacer las prácticas viciosas que uno puede tener. Pero hasta que no salga de la esclavitud, y solamente Dios lo puede librar. Cuando lo libra, es un elemento poderoso, extraordinario, que Dios facilita que Él crea. Entonces el hombre puede obedecer en gratitud. Así es como Dios puede liberar a una persona. Bien, ¿cuánta gente que padece necesidad, que sufre su lucha, recibe esta bendición de Dios? Que Dios le quita su tristeza, su problema, y lo saca a buena tierra. Aún con los desposeídos, que es el tema que queremos resaltar acá, y aún señalar un poquito más, quiero comentar este aspecto. Forma parte de la naturaleza de Dios. Si queremos llevarnos bien con Dios, vamos a decirlo así, mi sugerencia es que le conozcamos los puntos fuertes y flacos, si cabe la expresión. Es una expresión muy humana la que estoy usando. Es para familiarizarnos con Él. Ya Jesús lo dijo de otra manera: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. En el caso de Dios, Él tiene una especial debilidad: los débiles. Es el caso que cuenta Éxodo 17, que vamos a invitar a leer ahora, y Deuteronomio 25. El terrible acoso que hicieron los amalecitas. En Éxodo capítulo 17 lo leemos desde el versículo 8 en adelante. Allí se ve algo terrible, y es que los amalecitas atacan la retaguardia del pueblo de Dios, donde estaban los débiles. El texto dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en la guerra liderada por Josué. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo, Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, ya el hombre estaba grande, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, sus dos compañeros, sostenían las manos del líder, el uno de un lado, el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y pudo acabar la batalla con victoria para Josué. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora miremos las expresiones de Dios. Jehová dice a Moisés: escribe esto para un libro
para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, los borro del planeta. Cometieron un gravísimo pecado que ahora vamos a averiguar cuál fue. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bien, ahí nos dice que se levantó contra el trono de Jehová. La pregunta es, Amalek atacó algo de los israelitas, por lo cual Dios ofendió muchísimo y se hizo la guerra. Felizmente triunfó el pueblo de Dios con la oración intercesora de Moisés y la mano dura, firme de su ayudante Josué. Pero vayamos a Deuteronomio 25, veremos en qué consiste el trono de Dios. Miremoslo, tiene que ver con los débiles, los desposeídos, los enfermos, los necesitados. Aparece Deuteronomio 25, versículo 17 en adelante. Toda aquella gente, la retaguardia era, allí estaban toda la gente, a veces decimos desechable, aquellos hombres que buscan productividad y sienten que hay gente que retrasa, que son un estorbo, digámoslo más rápidamente. Para Dios es exactamente al revés. Esa gente merece toda la atención. A esa gente de la retaguardia atacó a Amalek. Dice ahí, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Jehová, tu Dios, te dé descanso, o cuando Jehová te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad para que la poseas, notemos esto, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Quiero que esa gente desaparezca del planeta. De allí que en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, texto que no leemos ahora, allí aparece un descendiente de Amalek y Samuel le dice a Saúl, tú tienes que destruir a esa gente, y Saúl no obedeció, Dios se ofendió. Él ya había jurado, esa gente desaparezca. ¿Por qué Dios tomó tanta aversión a esa gente? Porque atacaron a los débiles. Amigos, Dios tiene mucho cuidado, mucha atención a aquella gente que es enferma, que es débil, que van en la retaguardia, los ancianos, los niños, los desvalidos, los que no tienen fuerza. Dios tiene mucha compasión. Por eso los temas que estamos queriendo desarrollar en todo este trimestre, servir a los necesitados, a aquella gente que necesita nuestra mano. El amor al prójimo, se leyó hace un momento los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. El primero, ama a Dios con todo tu corazón. Pero el segundo es el que queremos resaltar. Ama a tu prójimo, como tú que eres tu modelo, que te amas a ti mismo. Presta atención a tu prójimo, al que necesita. Dale una mano, asístelo. En cuanto esté de tu parte, no lo ocultes. Ábrele tu mano, dale una... Así lo hizo Dios en la antigüedad, muy atento a los débiles. Así tenemos que hacerlo nosotros en nuestro tiempo. Amén. Me gustaría, hermana Celia, complementar algo para cerrar esta parte. Claro. Estamos hablando del maravilloso plan divino de Dios para un mundo mejor. Vemos que sus bases es el amor, la bondad, la compasión. Y a esto Dios le agrega la regla de oro. Y eso me encanta realmente. ¿Cómo debemos de tratar a los demás? Como quieras que te traten a ti. Seguro. Y yo agregaría eso prácticamente a esta base, a este plan divino. Muy bien. Amén, hermano. Nosotros como cristianos practicamos el diezmo, o sea que, y no es porque querramos, sino que miren, por agradecimiento se hace, ¿verdad? Y por amor a Dios, porque en Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta es una promesa hermosa. Amén. Y pero mi pregunta es, Pastor Álvarez, ¿cuál es el propósito del diezmo? Me gusta realmente responder como parte del plan de Dios, mostrar gratitud. Ese es el punto principal, la gratitud y el amor. Así es como expresamos que tanto amamos a Dios.
Y hay algo en todo esto. Son realidades para nuestra vida. Dentro del plan de Dios debemos de reconocer que Dios es el soberano, es el dueño de todo. Ese es parte del plan de Dios. Pero Él, para que nosotros disfrutemos de las bendiciones, de la benevolencia, tener el carácter de Él compasivo y bondadoso, nos ha dado realmente una porción. Y esa porción, podría decirse, es muy justa, ¿no? Tú ganas 10, solo dame una parte a mí. Una parte, y ese es el principio, una parte nada más. Y yo me quedo con 9 para mis cosas de esta tierra. Yo puedo ver una justicia en todo esto si lo vemos de esa manera. Reconocer que Dios es el soberano de todo. Y todos aquellos que cumplan escrupulosamente este deber, ¿sabe una cosa? Es como quitarles un velo. ¿Cuál velo? El velo de la maldición. Porque nosotros, mis hermanos, recuerden que la tierra está bajo maldición y todo esto lo produce la tierra. Entonces nos quita un velo. Por eso Malaquías es bien categórico en ese asunto, ¿no? Es prácticamente la maldición. Aquí se trae todos los diezmos de la alfolía. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrir las ventanas de los cielos. Ahí se quita la maldición y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esos son los principios que tenemos nosotros que, entre otras cosas, que entender como parte de este plan divino. Pero también hay una pregunta en este caso. Y esta pregunta, estamos hablando del diezmo, pero ¿será que yo puedo dar algo más todavía? ¿Y por qué yo lo debo de dar? Primeramente, un punto es nuestro deber hacia con Dios, ¿verdad que sí? Y el segundo punto es mi prójimo, porque mi deber con Dios es con Dios para sus asuntos, el evangelio, la evangelización de los pueblos, pero también debo tener una responsabilidad compasiva con mi hermano. Y ahí es donde nace un segundo diezmo, una segunda posibilidad, mi deber con mi hermano. Y yo cumplo con Dios, tengo una responsabilidad grande delante de Dios y ahora con mi hermano. Pero hay algo más maravilloso todavía que esto. También hay ofrendas. Recuerden que la economía judía era una economía agrícola. Y ellos traían lo mejor del campo, de sus animales y de todo, primicias. Y aquí, ¿qué lección podemos nosotros aprender? Cuando nosotros hacemos todo esto, yo estoy mostrando que todo viene de Dios, ¿verdad? En aquel entonces era conocida como las oblaciones, ¿verdad? Que reconocer que todo viene de Dios y ahora yo, en agradecimiento, ¿qué es lo que hago? Le doy a Dios mis donativos. De hecho, dice, mínimo una cuarta parte, un 25% y de ahí en adelante. ¿Para qué? Para lograr estas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y realmente ese es el mensaje que Dios nos está dando ahora. Compartir las bendiciones con mis hermanos. Amén. Pastor, ¿algo más que agregar? Sí. Al pensar en la entrega del diezmo, se habló de un segundo diezmo. La palabra de Dios efectivamente enseña, en el libro de Deuteronomio, en Números también, acerca de la entrega del diezmo como un sistema antiguo que había para sostener tanto el ministerio por un lado, Números capítulo 18, pero también para asistir a la gente débil, Números capítulo 14, los necesitados, allí le habla del levita, del huérfano, del extranjero, del desposeído. Entonces Dios quería atender a la gente, tanto su servicio, que era el sostenimiento del ministerio sacerdotal, el santuario judío, como también a toda aquella gente en necesidad que el pueblo que tenía para poder proveerles, les pudiera asistir. Hay un problema moderno y es que mucha gente al leer los textos del Nuevo Testamento suponen que no hay base bíblica para un diezmo en los tiempos del Nuevo Testamento. Estamos equivocados porque el libro en Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, Pablo enseña acerca de que hay una porción donde dice: si para el hombre de la calle le es natural cobrar de sus servicios, de lo que él hace, ¿cuánto más para aquel que siembra lo espiritual? Y Pablo, tan grande como era, él dice: yo hasta eso me lo privé para que no me critiquen. Pero él sienta la base cuando dice que no le pondrás bozal al buey que trilla.
¿Acaso Dios tiene cuidado de los animales o lo dice por nosotros? El hombre que trabaja espiritualmente debe cosechar para su sostenimiento. Ahí tenemos el texto, 1 Corintios 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Lo dice por ello? O, como dice Pablo ahora, ¿cómo lo interpreta? O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con la esperanza de recibir un fruto. Y entonces el fruto allí sería el diezmo. Pero entonces vamos ahora a comentar este tema del diezmo para los pobres, que es algo que no se trabaja. Por un lado, las iglesias cristianas que participan del diezmo enseñan del primer diezmo, de Números capítulo 18, el sostenimiento del ministerio. Del segundo diezmo, los judíos sí hablan de ello, en el Talmud aparece Maaser Sheni, es un tratado dedicado a ese tema del segundo diezmo. Pero las iglesias cristianas poco lo exploran y está en la palabra de Dios. Y es la asistencia a los desvalidos. Voy a invitar a que leamos el texto de Deuteronomio capítulo 14. Miremoslo desde el versículo 22 en adelante. ¿De qué es lo que estamos hablando? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. Notemos que este no es el diezmo que va al ministerio de los sacerdotes de Números 18. Dice que aquí Él mismo lo puede comer. De tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Dios quería alegría, eso es el diezmo, es alegría, que la gente celebre la bendición de Dios. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque esa gente no tenían tierra. Era algo que Dios había establecido para que se dedicaran tiempo completo al ministerio del santuario, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Provisión. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Notamos, allí Dios tiene un plan de bendición. Lamentablemente hoy lo hemos descuidado, y desearíamos con estos estudios, estas reflexiones, reflotar este tema para que tengamos las bendiciones de Dios. Si Dios quiere bendecirnos, pensemos en este tema de asistir a la gente que fue descrita hace un momento, de la cual Dios dijo, me han tocado el trono de Jehová, cuando los amalecitas atacaron a esa gente que estaban con muchas necesidades. Así también hoy, que podamos asistirles en la medida en que podamos, aquellos que pueden con más razón, para que Dios otorgue bendiciones. Amén. Amén. Quiere decir que el Señor se acordó también de los sacerdotes, así como de los pobres, ¿verdad? De los seres pobres de esa nación. Igualmente nosotros tenemos que practicarlos. Amén. Bueno, entonces que hemos aprendido de que si obedecemos cada una de esas leyes del Señor, las bendiciones serán sobreabundantes para con nosotros, cada una de nuestras vidas. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tengamos en cuenta de que el obedecer a Dios nos lleva mucha ganancia, y gracias a Él nosotros somos súper bendecidos. Pues seamos demos los diezmos de acuerdo a nuestras ganancias, que el Señor nos bendecirá hasta que sobreabunde, dice en Malaquías 3:10. Tráeme los diezmos al alfolí, dice, que yo os haré, yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden sobre vosotros. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé mucha honra a cada uno de ustedes, y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz fin de semana y una hermosa semana. Hasta la próxima. Gracias.
Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.